Hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al servicio divino online de nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Osorno, en La Unión y también en la ciudad de Los Ángeles. Además, estamos transmitiendo este culto en el día de hoy a través de nuestro canal de la Iglesia Nacional, de la Iglesia Luterana en Chile. Así que les saludamos desde acá del templo del centro de la ciudad de Osorno. Que la gracia y la paz esté con cada uno de ustedes. En el día de hoy nos reunimos para celebrar el segundo domingo de Cuaresma. Los invito a pedir la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos cantando Sosténnos firmes, oh Señor. Queridos hermanos y hermanas, los invito a tener un momento de oración. Oremos. Dios eterno, tu gloria consiste en siempre tener misericordia. Trae nuevamente a todos los que, errantes, se han extraviado a tus caminos. Condúcelos nuevamente a abrazar en la fe la verdad de tu palabra y a asirse fuertemente a ella. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a que juntos podamos leer el Salmo del día de hoy, que es el Salmo número 22. Salmo 22. Voy a esperar que busquen en sus Biblias. Vamos a leer el Salmo número 22, desde los versículos 22 al 30. 22 al 31. Leo en el nombre del Señor. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra ante Él se postrarán.
todas las familias de las naciones, porque el Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Amén. Los invito a que tengamos un momento de perdón de pecados, de confesión de pecados. Tengamos un momento de silencio y confiese ante Dios las veces en que no ha seguido su voluntad. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y que no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras, obras, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que te complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Mis queridos hermanos, como ministro de la Iglesia de Cristo, les anuncio el perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que ahora leamos el siguiente texto que está en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 17, del 1 al 7. Doy lectura al libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, el Dios de tus descendientes. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que podamos leer el texto del cual se va a tratar la predicación de hoy. Esto es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 4, versículos del 13 al 25. Romanos 4, del 13 al 25. Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida de los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así
será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno y cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos en este tiempo de Cuaresma, estos 40 días donde estamos en este tiempo de espera a la resurrección del Señor, a esa muerte, pasión y resurrección de Jesús que tenemos en Semana Santa y que como iglesia histórica tradicional celebramos cada año. En este templo hemos celebrado cosas maravillosas, hemos tenido esos jueves santos con el lavatorio de pies, hemos tenido también ese viernes donde recordamos la muerte y la pasión de Jesús en la cruz, hemos tenido esos sábados de retiro espiritual y esos domingos donde celebramos la resurrección de Jesús, que la muerte no tuvo la última palabra, sino que Jesús derrotó la muerte, la pisoteó, venció a Satanás, lo amarró y Él nos da nueva vida, esperanza de vida eterna. En el día de hoy tenemos estos textos que corresponden al segundo domingo de Cuaresma. Tenemos por un lado el texto del Génesis y el texto de Romanos y también el Salmo. En el día de hoy vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre la vida de Abraham, sobre su vida de fe, sobre su vida también apegada a la ley, a las obras. ¿Qué relación tiene eso con nosotros también en la actualidad? ¿De qué nos sirve en esta vida leer esta palabra? ¿Para qué la leemos? Vamos a hablar de eso y también hablar un poco de nuestro tiempo con Jesús, nuestro tiempo con la palabra, el tiempo en que escuchamos sus promesas, las promesas que Dios nos da a ti y a mí, y que este es un buen tiempo para reflexionar en eso. Los invito a tener un momento de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en el día de hoy te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos, que saques todo lo que perturba en nuestros oídos y que no deja escuchar el Evangelio, Señor, tus promesas. Bendice a cada uno de los que está presente en el día de hoy y que esta palabra pueda ser llevada del oído al corazón, si es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados en el Señor, vivimos en una cultura como la chilena, la latinoamericana, que está educada, a pesar de que muchos de nosotros, quizá usted nunca ha pasado por el catolicismo romano, hemos sido criados, está arraigado en la cultura latinoamericana, el catolicismo romano, donde en variadas ocasiones se tiende a mostrar de que la creencia, la religión, es un camino ascendente, donde uno le va colocando el empeño posible para ir avanzando una y otra vez y estar más cerca de Dios. Yo nunca me voy a olvidar de un encuentro que tuve con una persona en una calle, en una plaza, en Valparaíso, y que esa persona me hablaba y me comentaba y me decía, no, yo no iría en este momento a la iglesia porque se caerían los santos que están colgados en las paredes, porque yo he pecado mucho, he hecho muchas cosas malas, entonces yo no estoy habilitado para ir a la iglesia.
Quizá usted también ha escuchado ese tipo de comentarios. Soy muy pecador para asistir a una iglesia. Hoy el texto de Romanos nos muestra justamente qué es lo que se trata la fe en Cristo y dónde están puestas nuestras promesas. Porque justamente la iglesia es de pecadores. Nosotros como evangélicos luteranos, desde la Reforma, gracias al Señor, el mismo Señor purificó ese pensamiento a través de su evangelio. Ese pensamiento tan errado de creer que uno con su propio esfuerzo puede estar más cerca de Dios. Y sabe que mi hermano, mi hermana, no lo vamos a lograr así. No tenemos por qué subir la escalera, sino que es Cristo quien baja la escalera y viene a nosotros, viene a nuestro corazón a través de su palabra. En el día de hoy tenemos a Abraham. Lo que me sorprende de este pasaje de Romanos que acabamos de leer, en este pasaje la caracterización que hace el apóstol Pablo de Abraham. Dice que él no vaciló y que su fe no se debilitó. Fíjese. Por un lado se considera a Abraham como el fiel seguidor modelo. Quizá incluso hay canciones que se le enseñan a los niños en los campamentos sobre Abraham. Se considera como un fiel seguidor, un modelo de fe. No solo es el padre de aquellos que son salvos por la fe, Abraham, sino también un ejemplo de fe inquebrantable en el rostro, en una situación aparentemente imposible. Pero hermanos, seamos sinceros, hermanos y hermanas. Este ejemplo puede resultar un poco difuso. Porque nos tenemos que preguntar, ¿es mi fe, es tu fe inquebrantable? ¿Es humanamente posible que tengamos, según nuestros esfuerzos y nuestro empeño, una fe inquebrantable? ¿Se debilita mi fe con respecto a las promesas que Dios me da? Pero ¿qué quiere entonces decir el apóstol Pablo cuando habla de que Abraham tuvo una fe inquebrantable y que nunca se debilitó? Usted puede echar un vistazo un poco de la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis, en el capítulo 16, Abraham y Sara toman un asunto en sus propias manos y traen a Agar, ¿cierto?, a una mujer esclava, sirvienta, la traen a su matrimonio y Abraham tiene un hijo con ella, ya que Sara no podía tener hijos porque era estéril. O sea, ellos trataron a través de sus propias fuerzas, de sus propias obras, tratar de arreglar un asunto. En Génesis 17, que escuchamos recién en el texto, 13 años después de ese tema entre Abraham y Agar, que tuvo un hijo con su sirvienta, Abraham declara que desea que este hijo sea su heredero. Y se ríe, dice el texto, cuando Dios le promete un hijo de Sara, que era estéril y también anciana. Pablo ciertamente conocía estos incidentes que acabamos de hablar de Abraham. Por una parte, tuvo una hija con una sirvienta, y por otra parte se rió de las promesas de Dios. Y sin embargo, caracteriza el apóstol Pablo a Abraham con las palabras de que Abraham tiene una fe inquebrantable y que no se debilita. Mi querido hermano, mi querida hermana, solo puedo creer y concluir que el apóstol Pablo en esta carta está mirando a Abraham a través del lente de la gracia de Dios. Lo está mirando con el lente de Dios a Abraham. No estamos hablando aquí de perfeccionismos en la fe. Abraham estaba muy lejos de ser perfecto, muy lejos, aunque nunca dejó de confiar en la promesa de Dios de que le proporcionaría un hijo. Sí, tomó algunos giros equivocados en la forma en que vivió esa confianza,
Sin embargo, Dios fue fiel a sus promesas y al final se demostró que todas, absolutamente todas, eran dignas de confianza. Qué pasaje, mis hermanos, más convincente y alentador, sobre todo en este tiempo. Convincente en el sentido de que te llama a ti, a una confianza inquebrantable en las promesas que te dio Dios. Desde tu bautismo, el Señor te prometió perdón de los pecados. Te prometió de que ya el pecado no va a ser tu Señor. Y te prometió que Él te va a amar hasta el fin de los tiempos. ¡Qué promesas más maravillosas, mis hermanos! Pero también este pasaje es alentador, porque conocemos la historia de Abraham y la gracia que Dios le mostró, aunque Abraham haya caído, aunque él haya pecado, aunque él haya fracasado, haya tenido diversas faltas, Abraham, Dios mostró gracia hacia él. No podemos caracterizar nuestra fe como una fe perfecta, inquebrantable y que nunca se debilita. Pero confiamos en un Dios de gracia que me llama continuamente y cuyas promesas no fallan. En el texto, en Romanos 4, que acabamos de leer, dice que Abraham no fue considerado cuánto más o cuánto menos cumplió la ley de Dios y los mandamientos, sino que le fue considerada la fe. La fe. Mi querido hermano, mi querida hermana, a ti también. Tú estás y fuiste sumergido en las aguas del bautismo. Fue sepultado tu viejo hombre y fue levantado tu nuevo hombre y tu nueva mujer en Cristo. Y es Cristo el que te promete, nuevamente vuelvo a decirlo, perdón de pecados. Él se da a ti en amor. Él te promete esa vida eterna porque considera tu fe, porque por la fe somos justificados ante el Señor. Mi oración de hoy es de agradecimiento por la gracia de Dios que tiene hacia ti y hacia mí. Que me la ha mostrado a ti y a mí tal como se la mostró a Abraham. Que a pesar de la imperfección en su vida, Él ocupó a Abraham para hacer bendición hacia las naciones. Y hoy, como descendientes de Abraham, por medio de la fe, nosotros también, el Señor nos envía desde el Evangelio, desde su amor, a hacer bendición para otros, a ser pequeños Cristos para otros y otras. Y sí, oro para que Él pueda obrar en ti y en mí una fe inquebrantable y que nunca se debilite. Sabemos que se puede debilitar, pero las promesas del Señor son inquebrantables. Él las cumple. Nosotros fallamos, pero lo que va a ser contado es la fe en Él. La única que puede provocar esa fe en tu corazón es el Evangelio de Jesús, es su palabra. Que el Señor pueda en tu corazón poner esta palabra para que al igual que Abraham puedas sentir confiado en las promesas de Dios hacia ti y hacia la humanidad. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra, donde la ley nos muestra cuáles son nuestras imperfecciones, nos muestra nuestro pecado, pero a la vez el Evangelio nos salva, Señor, de quedarnos muertos en esa ley. Ese Evangelio es el que provoca la fe en nosotros, Señor, y te agradecemos porque la dejaste escrita ese Evangelio, Señor,
Y también a través de la predicación y de los sacramentos recibimos ese evangelio, esa buena noticia del perdón de pecados, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque ya que no podemos subir nosotros la escalera para encontrarnos contigo, es Cristo quien baja la escalera y viene a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a reflexionar este sermón con el himno Mi fe descansa en ti. Queridos hermanos y hermanas, en el día de hoy vamos a confesar nuestra fe no con el credo apostólico. ¿Ya? Vamos a recuperar en este día domingo, una tradición histórica de la Iglesia cristiana que en el tiempo de Cuaresma se confesaba la fe con el credo niceno, que es uno de los credos más antiguos de la Iglesia cristiana en su historia. Así que los invito a que podamos decir el credo niceno, que también está en nuestros manuales de liturgia. Lo van a poder ver en la pantalla y pueden seguirlo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén.
Los invito a que tengamos un momento de oración, un momento de oración en silencio, donde podamos poner en la mano de Dios los motivos de oración de cada uno, agradecimientos, peticiones, y después continuamos juntos. Amado Dios, te agradecemos por esta vida perdurable que nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por el honor, por la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. En el día de hoy, Señor, te pedimos por toda la iglesia cristiana en el mundo, especialmente por las iglesias luteranas, para que tú, Señor, por medio de tu ley y evangelio, puedas equiparnos a ministros, ministras, líderes, directorios, para proclamar tu buena noticia. Ese evangelio que provoca la fe en las personas. Te pedimos, Señor, que afirmes tus promesas en nuestros corazones, esa que nos pusiste en medio de nuestro bautismo, a través de tu Espíritu Santo. Que podamos ser ocupados, Señor, para seguir proclamando esta buena noticia. En el día de hoy, Señor, te pedimos especialmente por quienes han perdido seres queridos. Dejamos en tus manos el consuelo y el cuidado de nuestra hermana Silvia Menzel, quien está de luto ya que su esposo partió a los brazos de Dios para estar en ese descanso, en esa dormición, a la espera de ser resucitado. Gracias, Señor, por la vida del Nacho, por su esposo. Y también dejamos en tus manos a todos los viudos y viudas en este tiempo, a los que han perdido a sus padres, a sus hijos, a seres queridos cercanos. Tú eres el que tiene el consuelo, Señor, a través de tu evangelio. Amado Señor, te pedimos por este proceso de vacunación que se está llevando en Chile, que tú puedas utilizar a los médicos, medicina, enfermeros, toda el área de salud y también a nosotros, como cristianos y cristianas, para la sanación, Señor. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, y ser bendición para otros. Todo esto y lo que tenemos en nuestro corazón, que tú conoces, lo dejamos a los pies de tu cruz con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, algunos avisos para las comunidades de Osorno, de La Unión y de Los Ángeles. Durante ya esta semana vamos a empezar a poner avisos en las diferentes redes sociales de las actividades que se van retomando, estudios bíblicos, diferentes tipos de oraciones, todo lo que tenemos en nuestra iglesia como recursos espirituales que se ponen al servicio para predicar la palabra, para que podamos ahondar en la palabra de Dios. Estén atentos porque van a aparecer en las redes sociales durante esta semana las propuestas de horarios y todo lo demás. Volvemos a repetir como lo hemos hecho en todos los domingos, tanto el pastor Alexis como quien les habla, el pastor Miguel Ángel, estamos a su disposición para poder conversar, para tener alguna charla pastoral, si usted estima necesario. Confía en nosotros, cuente con nosotros para poder conversar temas de espiritualidad, temas del día a día. Bueno, mis queridos, pedimos la bendición del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor vuelva su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en la paz del Señor, confiando en que el Señor nos ve a nosotros
a través del lente de la gracia. Y por fe somos salvos y justificados ante Él, no por nuestras obras. Qué rico es que el Señor nos saca esas mochilas pesadas que muchas veces nos vamos construyendo nosotros mismos y también Satanás. Que Dios les bendiga, un abrazo grande para ustedes y nos quedamos con el último himno, Él nos ama. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Eres celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Le pertenecemos, Él es nuestro Rey. Fuimos conquistados por su gran poder. Si su gracia es su mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen en un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas.